¿Cuánto fue lo que ganaba? La realidad es que como programador de medio tiempo ganaba aproximadamente entre 4,800 pesos y 6,000 pesos. Y eso dependía mucho si te llevabas los bonos de desempeño, ¿no? Que tenían una evaluación rara, pero bueno, era lo que había, ¿no? Lo que quiere decir que si trabajé 11 meses, pues pude haber ganado como unos 60,000 pesos, que fue lo que estuve haciendo en ese primer trabajo. Y mucha gente tiene tabú en este tipo de cosas, ¿no? Porque dicen, no, no digas sobre cuánto ganabas porque se ve mal o se ve bien o lo que sea. Pero creo que es muy importante que si ya estás en un trabajo, seas muy claro con el dinero que vas a ganar. Quiero hablarles un poco de mi primera experiencia como programador, ahora sí ya en un puesto de desarrollo. Vamos a hablar de cuál fue mi experiencia desde que empecé en el desarrollo de videojuegos. En este caso, cómo es que conseguí el empleo, cómo es que empecé a desarrollar contenido y bueno, continuaremos un poco con ese pequeño camino. Vamos a tener unos puntos muy importantes, entonces si te interesa, quédate, creo que te va a gustar. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre cómo fue el paso inicial o cuánto duré en este trabajo, ¿no? ¿Qué hacía en este trabajo? Bueno, yo empecé como programador, yo soy ingeniero en desarrollo de videojuegos, pero cuando empecé en esta posición todavía no era ingeniero, era estudiante, todavía estaba en la universidad, estaba a la mitad de la carrera aproximadamente, y uno de mis profesores que estuvo ahí en una materia que me daba de interfaces, me contactó, ahí me dijo que estaba buscando un programador. Y bueno, a mí se me dio la oportunidad de poder trabajar con él. Tuvimos unas cuantas pláticas, le conté lo que hacía, a qué me dedicaba. Y bueno, así fue como empezó a salir la idea o surgió la idea de empezar a desarrollar videojuegos, ¿no? En este punto cabe recalcar que fue cuando empezó la pandemia, entonces las cosas se empezaron a poner un poco complicadas. Yo necesitaba dinero y necesitaba pues también seguir estudiando, ¿no? Por lo mismo es que pues se me hizo una gran opción o idea empezar a trabajar en la creación de videojuegos de una forma más profesional, ¿no? Y fue cuando empecé en este estudio, Unbox Games, a trabajar como programador general, como un general programmer, un programador de mecánicas, pero bueno, al inicio yo pensé que solamente iba a programar mecánicas, ¿no? Y así es como empieza esta bella historia con mi primer trabajo, que la verdad recuerdo con mucho gusto porque, pues sí hay algunas cosas buenas y hay otras aventuras, ¿no? Buenas, mi chucho, un motor que sí funciona. Bueno, pues ahí está mi motorcito Bushoku Engine. La verdad lo pongo aquí porque quería arreglarle algunas cosas a la interfaz, pero ya me aburrí de seguir programando, entonces voy a platicar un rato, ¿no? Pero pues sí, ahí andamos. Bueno, regresando al tema, ¿no? ¿Qué hacía en este trabajo? Llegué a programar un juego de mesa 2D, estábamos haciendo ports de juegos de mesa 2D a lo que era, en este caso, digital. La intención era montar este juego para que pudiéramos utilizarlo en Steam. Y bueno, aquí empezó lo importante, porque no era simplemente decir, bueno, las mecánicas ya están, ¿no? Sino que era transformar esas mecánicas del juego original y adaptarlas a un game loop especial para poder jugarlo en la computadora o en móviles. Y ahí fue cuando empezamos a empezar a desarrollar como una idea más general de cómo hacer este proyecto, ¿no? De hecho, llegué en una etapa muy temprana del proyecto, entramos en el prototipo antes de que se le vendiera así a inversionistas y todo, por lo tanto, pues tuve un poco de libertad a la hora de estar desarrollando. Yo creía que iba a ser un poco más estructurado, así de que no, no puedes opinar porque sabes que no, no va a entrar esta idea, pero afortunadamente tuve la ventaja de que sí pude meter un poco sobre mis ideas dentro de las mecánicas del producto y empezó a desarrollar. Yo era el único que estaba encargado del área de programación en ese punto, como el que desarrollaba mecánicas, porque tenía otros compañeros que se encargaban más como de interfaz de usuario, se encargaban también de lo que era, por ejemplo, estilo animaciones, pero del lado de programación, tal vez un poco más de LERPs y algunas librerías como Lintwin. Y yo me encargaba directamente de formular las mecánicas e integrarlas en el juego, pues para que pudiéramos tener ejecutables, ¿no? Después de un tiempo, pues aquí digamos que ya llevaba 3 meses y fue un buen tiempo de desarrollo. Realmente creo que obtuve mucho, mucho callo de cómo estar trabajando. Esto a la par de estar estudiando, creo que ha sido de los momentos más complicados de mi vida porque pues sí,
combinar lo que es el desarrollo de videojuegos, tanto en estudio como en trabajo, es pesado, ¿no? Y más porque estás en constante aprendizaje, ¿no? De un lado estás estudiando lo académico y técnico, que está bien, o sea, estudias algo muy metódico sobre lo que es, cómo funciona la vida, con muchas comillas, y luego te brincas a lo que en realidad ya es la vida, ¿no? Es estar programando para alguien que te está pagando por sus servicios, o en este caso que te están pagando por tus servicios, y las cosas cambian, ¿no? Ya no estás trabajando para una entrega de un trabajo, ya no estás en un proyecto de la escuela, sino que ya estás entregando algo, y si no lo haces bien, no te van a pagar las horas, ¿no? O por lo menos era así, porque trabajamos por objetivos. La verdad estoy un poco en contra de trabajar por objetivos en el área de programación, porque tu paga es muy relativa a lo que haces, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No digo que esté mal, muchas empresas se manejan así, pero pues para alguien que ocupa recibir ingresos de forma recurrente, pues es un poco tedioso, un poco complicado estar esperando a que se libere una entrega, ¿no? Más que nada porque pues el dinero es necesario pues para poder vivir, ¿no? Pero bueno, muchas empresas se manejan así, no es por hablar mal de la empresa ni nada. En este caso, así tenía su protocolo de pagos, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a hacer entregas, si no pasaban, pues teníamos que volver a hacer las mecánicas y trabajar. Y yo estaba un poco confundido en qué posición tenía ahí porque empecé a tener más responsabilidades, ¿no? Ya no simplemente era crear mecánicas, ahora también era hacer arquitectura del proyecto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hacer sistemas optimizados para que el juego se ejecutara de cierta forma, establecer mecánicas de pruebas unitarias, integrar ciertas partes del proyecto a que tuvieran una optimización, pues más definida, ¿no? Pool de objetos, teníamos también garbage collectors, teníamos managers especializados para que pues los recursos funcionaran correctamente, ¿no? Esto porque en el proyecto nos conectábamos con un servidor, pero no era un servidor como Amazon Web Services, ¿no? Sino que era un servidor que montó la propia empresa para que nosotros trabajáramos. La ventaja y desventaja, que yo creo que es una virtud y a la vez es un problema, es que todo es desde cero. O sea, si tú quieres integrar algo al servidor, necesitas hacer la partición del servidor. Y si no la tienes, pues no hay funcionalidad, ¿no? Eso me ayudó a futuro a la hora de estar haciendo mi proyecto de tesis, pero en su momento fue muy complicado adaptarse a esa funcionalidad porque no entiendes nada. Realmente yo era ingeniero en desarrollo de videojuegos, de mecánicas, ¿no? No era tanto server, pero me ayudó a darme una idea de cómo funcionaban las peticiones web, cómo funcionaban las peticiones de servidor, cómo es que funcionaba un servidor en cuestión de envío de información, esto de la latitud de datos que tú puedes enviar, recibir, luego, por ejemplo, que tú pudieras manejar la información que manejabas. Yo creía que, bueno, en este tipo de envío de datos, porque no conocía más protocolos, lo que hacíamos sí, parecido a los queries, pero ni los queries, Chucho. Era un sistema en el que tú actualizabas el servidor por intervalos de acciones, por ejemplo. El server podía mantenerse activo y el jugador podía hacer su jugada, pero no se iba a actualizar hasta que el otro mandara una petición de actualización. No era como un sistema de mensajería en tiempo real, como un web RTC, no era Real Time Communication, por lo tanto no era como los juegos que manejamos, ¿no? No es como manejar Fortnite o cosas por el estilo que tiene su envío de datos en tiempo real. Entonces había un problema de cómo manejar esos recursos. Me ayudó a entender también por qué es que se está haciendo de esa forma. Realmente para ese tipo de juegos sí está optimizado mandar las peticiones de esa forma, aunque ya existen recursos que lo hacen de forma más sencilla, más especializada y no lo tienes que hacer desde cero, ¿no? Pero como todo, nos prepararon en la carrera para ser especialistas en crear contenido desde cero. Entonces es una gran ventaja, pero a la vez es una súper desventaja si estás en este tipo de sistemas porque literalmente haces todo desde las entrañas. Pero bueno, me ayudó mucho para empezar a aprender, entonces creo que fue un buen momento de aprendizaje a conectar servidores. Una vez que este sistema de servidores ya está en funcionamiento y ya hacíamos peticiones,
Pues resultó que yo tenía que entender cómo funcionaba este sistema asíncrono, porque no era síncrono realmente, sino que teníamos que actualizar el server cada vez que mandábamos una petición nueva. Eso para mí era algo extraño, porque lo que hacíamos eran sistemas como hash de información que hacían los registros y esos registros luego reinterpretaban todo el juego y simulaban todas las jugadas hasta llegar a ese punto en específico. La verdad es que es algo no tan complejo, pero tienes que entender cómo funciona la memoria y creo que esa es la parte importante. Hacer envíos de información de memoria, si se desincroniza el hash y no coincide con lo de server, puedes perder la información. Pero a la vez, mantener el hash de esa forma te permite hacer repeticiones de partidas de una forma más sencilla. Si yo hubiera investigado un poco más, la verdad es que pues esto te la da la experiencia, yo hubiera utilizado un patrón observer que en Unity o en cualquier patrón de desarrollo de videojuegos, observer lo que hace es poder tener un historial de acciones para poder manejarlos en memoria y poder hacer el famoso control Z, ¿no? Que es pues mandar estas acciones hacia adelante, o sea, ejecutarlas, seguir guardando el registro o trayéndolas hacia atrás, pues para recuperar los datos, ¿no? Curiosamente, pues en ese momento no sabía cómo manejar un observer, entonces teníamos un sistema de actualización medio arcaico. Realmente, ahorita que lo veo, fue un mal trabajo. O sea, creo que se pudo haber hecho mejor. Pero bueno, eso te lo da la experiencia. Creo que en ese momento, si quieres hacer una recapitulación de partida o volver a hacer las acciones que hiciste previamente, un observer es tu mejor solución para ese problema, ¿no? Bueno, creo que esa parte es importante mencionarla porque es un buen registro de cómo manejas esto, ¿no? Para esto ya llevaba 5 meses en la empresa y ya pues me empecé a agarrar muchas áreas, pero era porque no habían programadores, realmente los que estábamos éramos todos. Habían otros becarios, pero ellos se estaban dedicando a hacer game design de otros juegos, entonces era como que, bueno, pues ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro, ¿no? Voy a tomar agua porque ya me quedé sin garganta. El líquido vital. Pero bueno, después de ahí empecé a tener incluso más áreas donde tenía que estar desarrollando cosas porque ya no simplemente era estar desarrollando mecánicas, ahora ya me dedicaba a hacer unit testing, peticiones a servers, me dedicaba a sincronizar servers y aquí fue cuando empezó a llegar más gente al proyecto. Ya teníamos 2 programadores que estaban ahí y que yo ya me convertí en una especie de lead, ¿no? De hecho, me convertí en un lead del frontend porque ya era el que literalmente administraba todas las áreas de adelante y en ocasiones también de atrás, que era pues el backend, ¿no? Aunque yo creo que en ese punto ya era más de backend, me quedé con la posición de frontend, curiosamente por el nombre. Pero bueno, yo creo que era más backend que frontend. El punto es que yo ya hacía todas las mecánicas bases, ya hacía como esa estructura de esqueleto para que los otros llegaran y las programaran y ya después la adaptaran hacia el código, ¿no? Ya un código más replicable, más estructurizado. Y me gusta porque pues manejar de forma estructurada en proyectos es muy importante. Aprendí mucho a cómo delegar tareas de ese estilo, cómo enviárselas a mis compañeros para que pudieran trabajarlo. Obviamente todo esto es con repositorios de GitHub, hay que tener pues la información respaldada, la misma cuestión de servidores. Ahorita que ya pasó por lo menos 2 años de este trabajo, puedo decir que hay muchas cosas que me hubiera gustado arreglarlas o hacerlas de formas distintas. Más que nada por la experiencia que ya tengo y porque ya aprendí nuevas cosas de cómo trabajarlo. Lo veo esto como un post-mortem de ese trabajo por lo mismo, ¿no? Porque ya tengo más conocimiento sobre muchísimas áreas y creo que se pudieron haber hecho mejores. Y posteriormente ya al último, pues me dediqué a hacer lo que fue pseudo inteligencias artificiales, que estaban encargadas de replicar ahora también jugabilidades y jugar contigo, ¿no? Entonces, eso fue de lo que más me gustó realmente por esa porción de trabajo, ¿no? Chucho me pregunta, ¿cuántas veces rompieron el repo? Fíjate que menos de las que creí. Así que fue complicado o difícil de arreglar. Yo puedo decir que fueron dos. De que realmente alguien que no tenía experiencia en repositorios de GitHub
hizo un commit cuando todavía alguien estaba editando esa rama y se corrompieron los datos, ¿no? Directamente se rompió la información que teníamos y bueno, fue un momento de mucho estrés. Realmente trabajar siempre con repositorios me rompe la cabeza, pero luego hice mi proyecto de tesis y ya no tengo que lidiar con eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que realmente en ese punto en específico trabajar con alguien que no sabe de repositorios puede ser muy complicado porque explicarle que trabajar hasta ese punto como de forma profesional en ocasiones no quieren comprender que hay que estar trabajándolo de una forma pues esquematizada, estructurada. Tienes que saber que normalmente los protocolos van de una cierta forma por algo, ¿no? O sea, si haces un commit con un cierto nombre es porque lo está viendo así la empresa, ¿no? No simplemente subes la información y ya. Parte de ser lead de área también me mostró mucho que tenía que ser muy claro cuando daba instrucciones. Si te decía, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un script con esta información, no simplemente era hazme un script de movimiento, ¿no? Sino que era diseñame un script de movimiento comentado que tenga tales especificaciones, con tal velocidad, con tal funcionamiento y con estas habilidades puestas. ¿Para qué? Para que sea replicable. Y eso pues realmente no, o sea, no había formas pues sencillas de hacerlo, ¿no? Pero creo que es parte de lo que hace un lead, ¿no? Empezar a trabajar así, hacer pair programming con los otros y desarrollar pues más pues proyectos más estables, ¿no? Y bueno, aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Cuánto tiempo duré en esta empresa y al final? Duré 11 meses, la realidad es que duré 12 meses, solamente que el último mes ya fue un poco más truculento, ya era diciembre realmente, pero sí estuve 100%, eh, pues estuve trabajando todo el tiempo de medio tiempo, lo que quiere decir que pues por las actividades que hacía y por lo que realizaba, una actividad de medio tiempo pues sí hacía mucho más de lo que se pudiera pedir, ¿no? Pero a mí me ayudaba mucho también a aprender, entonces, o sea, se compensaba, que era una parte importante. ¿Qué aprendí directamente de este desarrollo? O sea, de estar haciendo pair programming, de ser el encargado de un área específica, porque realmente ya dirigía personas, hablaba con los otros programadores, veíamos cómo generar porciones de código. También me dedicaba mucho a estar haciendo revisión de código estructurado y dar vuelta atrás a ciertos repositorios. Creo que lo más importante que obtuve de ahí fue a cómo trabajar en un equipo profesional, ¿no? También aprendí mucho sobre Unity, no solamente como verlo como algo escolarizado, sino realmente como un proyecto en el que si la riegas, pues va para atrás, ¿no? O sea, la entrega no se va a quedar así, vas a tener que arreglarlo. Aprendí mucho que pues sí tienes que trabajar de una forma clara y concisa para hacer las entregas. Y bueno, pese que no congeniaba mucho con mi jefe a la hora de programar, pues realmente creo que mi jefe venía del área más de software, no tanto videojuegos. Él programaba de una forma muy esquematizada, enfocada como a clean code y también hacia lo que es Factory, este patrón de desarrollo de videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no desarrollo de videojuegos, sino de programación en general orientada a objetos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que habían ciertas prácticas que a mí no me gustaba manejar porque había una mejor forma, ¿no? Enfocada a videojuegos. O sea, por algo es que el lenguaje está hecho de una cierta forma, por algo es que la documentación se genera de una forma específica en videojuegos, y no querer brincarnos a estas nuevas metodologías, pues hacía más complicado el trabajo, ¿no? Entonces tuve que aprender también a saber hasta qué punto podía estirar o jalar en este tipo de áreas y saber que no en todo momento iba a tener la razón y también que en muchos puntos, pues las opiniones que yo tuviera, pese que eran muy buenas, no iban a avanzar, ¿no? Que es algo que normalmente no consideramos cuando estamos en áreas de desarrollo. Eso está mal, ¿no? Realmente es parte del desarrollo, es parte de saber que estás en un equipo y no programas individualmente. Como digo, si no te gusta lo que estás haciendo, pues salte, ¿no? Pero si ya estás dentro de un equipo, tienes que entender que hay reglas específicas. Y sí me costó entender eso al inicio porque pues hay mejores prácticas y en ocasiones, aunque existen mejores prácticas, ya no es algo que tú puedas decidir. Entonces te tienes que adaptar a la forma de trabajar y creo que esto es
recomendación que yo le puedo dar a cualquier programador. Cuando tú entres a trabajar en una empresa, tú vas a tener que hacer lo que te diga tu jefe, ¿va? En este caso, puede que no te guste, puede que no sea la mejor forma, puede que incluso no sea la forma correcta de hacerlo, pero van a haber veces que va a estar fuera de tus manos poder tomar una decisión, ¿va? Y no tomar una decisión correcta puede afectarte a nivel pues laboral, ¿no? Lo que quiere decir que pues puedes tener libertad, pero no libertinaje. Y si te pasas de la barda, pues puede que te corran, ¿no? O puede que ya empieces a tener como unas red flags en el trabajo a la hora de estar viendo que pues realmente estás abusando de ese poder, ¿no? O también de que pues tu jefe pues está encima de ti. Entonces, por lo mismo es que siempre recomiendo que entiendas que si estás en una empresa y tú no eres el jefe, pues no vas a poder hacer mucho, ¿no? Entonces, pues como dicen, flojito y cooperando, pero también hay que ir ajustándote a cómo se trabaja, ¿no? Eh, Chucho comenta que nuestro jefe es nuestro cliente y el cliente es lo que pida. Correctamente, ¿no? En este caso es eso. Porque también es la otra parte. Yo estaba trabajando para un inversionista gringo. La verdad no me acuerdo el nombre, entonces puedo decir que es un inversionista. Y este inversionista, pues realmente si no le gustaba la entrega, pues iba para atrás. O sea, no importa que hubiera estado trabajando 2 semanas, si no le gustó, vas para atrás, reformúlalo y va de nuevo para adelante, ¿no? Me tocó mucho con estas inteligencias artificiales, comillas, comillas, eran bots realmente, que se dedicaban a hacer un sistema de acciones y ellos hacían acciones también, ¿no? Y la verdad, las programé con distintas dificultades. De hecho, pues el que pueda jugar el juego se llama Minworks, está ahí en Steam. Tiene algunos gags que están dentro de la funcionalidad para que el juego sea complejo, ¿no? O que las inteligencias artificiales realmente pues sean estables al momento de estar jugando. Pero al inicio eso no existía, simplemente era un replicador. No era que imitaba tus acciones, pero decía, bueno, si el jugador puso una acción de construcción, yo voy a ver si puedo comprar. ¿Para qué? Para comprar y que él no pueda construir después, ¿no? Era algo más arcaico, me recordó a cómo funcionaban las consolas de PlayStation 1 y de ese tipo de juegos, que tenían IAs que realmente no eran IAs. Pero posteriormente el jefe, el inversionista nos dijo, ¿sabes qué? No me gusta cómo está jugando, está medio raro, reháganlo, ¿no? Y ahí fue cuando me senté realmente a hacer una clase virtualizada que le dabas acciones y ella ya podía decidir por sí misma qué hacer, ¿no? Ya tenía como un log de actividades y ese log de actividades ya era la que empezaba a decidir por sí misma, ¿no? Sí, no era consciente de lo que hacía el jugador, pero sí era consciente de lo que ocurría en el tablero, que eso es lo interesante, ¿no? Es ver qué pasa con el juego y no ver qué pasa con las variables de los otros usuarios, eso es hacer trampa. Y sí, quedó, y como dices Chucho, pues el cliente es lo que pida. Y realmente creo que fue un buen pacing del juego, le hubiera mejorado cosas, todavía a este punto creo que pueden mejorar cosas, pero pues como todo, pues creo que hay cosas que pueden mejorar y hay cosas que pues que ya no. Pues como todo, ¿no? Siempre los proyectos tienen un inicio y un fin. Después empecé a trabajar en otro proyecto que también era de un juego de mesa, que realmente se me gustaba mucho porque no puedo decir el nombre del juego porque no salió, pero lo que sí puedo decir era que era similar a Akinator. Y era un juego muy interesante porque manejaba las funcionalidades de una forma más allegada al jugador, ¿no? Y era un juego de 2 personas, era más competitivo en ese aspecto. Y bueno, también ahí aprendí mucho sobre cómo trabajar en este tipo de servidores. Pero bueno, al final no salió, entonces bueno, pues ahí se queda, ¿no? Pero sí fue en lo que estuve trabajando. Y bueno, ¿cuánto fue lo que ganaba? La realidad es que como programador de medio tiempo ganaba aproximadamente entre 4,800 pesos y 6,000 pesos. Y eso dependía mucho si te llevabas los bonos de desempeño, ¿no? Que tenía una evaluación rara, pero bueno, era lo que había, ¿no? Lo que quiere decir que si trabajé 11 meses, pues pude haber ganado como unos 60,000 pesos, que fue lo que estuve haciendo en esa en ese primer trabajo. Y mucha gente tiene tabú en este tipo de cosas, ¿no? Porque dicen, no, no digas sobre cuánto ganabas porque se ve mal o se ve bien o lo que sea.
Pero creo que es muy importante que si ya estás en un trabajo, seas muy claro con el dinero que vas a ganar. Es una recomendación que yo le puedo dar a cualquier persona. Cuentas claras y amistades largas, ¿no? Si tú quieres o estás buscando un empleo y no cumple tu necesidad económica, en verdad resuélvelo en ese momento porque es algo que te puede afectar a larga, ¿no? No vas a aceptar un contrato de un año y te van a pagar el sueldo mínimo. A mí me pagaban este sueldo porque trabajaba de medio tiempo y yo personalmente creía que este trabajo meritaba más pago, pero también soy consciente de que trabajaba solamente medio tiempo, aunque pues sí ameritaba más el trabajo que hacía. Pero para un primer empleo, con lo que estaba desarrollando, la cantidad de tiempo que le empleaba, creo que pues fue un sueldo que me ayudó a sobrevivir un año en la pandemia, que pues ya eso era un poco complicado, ¿no? Y realmente pues fue algo que nos impulsó a seguir adelante. Puedo decir que ese sueldo para mí en ese momento pues no era malo, porque pues sí me ayudó a seguir adelante, aunque sí les recomiendo que si están trabajando en este tipo de empresas que se dedican a hacer videojuegos, chequen el valor de su trabajo, ¿no? No simplemente es trabajar en videojuegos por trabajar en videojuegos, sino hay que saber cómo es trabajar en videojuegos, hay que saber vender tus horas de trabajo. eh, Ahora sí que sí, en ocasiones vas a tener que dar más de tu tiempo, pero entendiendo que es porque estás haciendo productos de calidad, ¿no? No simplemente son entregas y ya. Eh, Esto que yo ganaba en comparación a lo que gana un programador ya especializado, pues es una baba, francamente. Pero es un buen ingreso que tuve para hacer mi primer empleo de programación. Realmente creo que pues sí fue un gran ingreso para ese primer trabajo. Y bueno, esto viene a mis reflexiones finales, ¿no? Pero para ello voy a tomar un poquito de agüita. Va, pues después de ya 2 años, creo, ya estamos en 2022, esto fue en 2020, terminé en 2021 de ese trabajo. Fue un trabajo que me dio y me abrió muchas puertas. La realidad, poder tener en mi perfil de LinkedIn que soy lead de un área, te abre puertas. O sea, realmente te abre muchas puertas hacia cualquier trabajo. Más que nada porque es una ventana a cómo trabajas, a qué desempeñas y cuáles son las áreas que buscan otras empresas para que trabajes, ¿no? Yo como programador puedo creer que esto es una de las mejores experiencias si quieres empezar a trabajar. Si tienes la fortuna de entrar a un estudio gigante, así como Ubisoft, tómala, aunque te puedo decir que al inicio el golpe va a ser muy fuerte. O sea, trabajar para empresas con ya producciones estandarizadas son súper imponentes. Entonces, si quieres entrar a una empresa pequeña, una pyme que esté desarrollando videojuegos de esa forma, te recomiendo aceptar ese trabajo, más que nada porque te ayuda mucho a entender cómo funciona la empresa, pero también te ayudan a aprender que la puedes regar en ese proceso, ¿no? Puedes equivocarte y directamente no es como que no va a pasar nada, pero te van a dar más cabida a ese tipo de fallas porque saben que pues vas empezando, es tu primer empleo y cosas por el estilo, ¿no? Yo personalmente creo que para mi experiencia como desarrollador me abrió mucho los ojos de qué es lo que quiero y lo que no quiero como profesionista, o sea, qué es lo que busco cuando estoy trabajando. Me abrió también los ojos hacia cuánto quiero estar ganando de aquí al futuro, o sea, qué quiere decir este año en el que ya estamos actualmente, un año después de ese empleo, y cuánto me gustaría ganar en 10 años, ¿no? Por ejemplo, relativo a lo que ganaba en este puesto. Entonces, creo que si tienen una oportunidad de poder entrar como programadores de mecánicas, háganlo, van a aprender bastante, van a ver que no solamente son ustedes, sino que es un equipo. O tales son ustedes si les pasa algo similar a lo mío, ¿no? Y se convierten en este tipo todólogo que se dedica a hacer un poquito de todo, pero aprendes bastante, ¿no? Entonces, creo que este tipo de experiencias, pese a que pudieron haber sido mejores en algunos momentos, realmente sí hubo muchos puntos en los que me hubiera haber gustado tener un mejor control o dominio sobre las áreas. Creo que pude aprender bastante sobre cómo desenvolverme en estos ámbitos y bueno, eso habla mucho también de qué es lo que queremos como programadores, ¿no? La industria es muy generosa al momento de estar trabajando. O sea, la realidad es que sí hay empleos de programación,
mis compañeros que están en el equipo venían de mecatrónica, venían de software, venían de sistemas, y yo era el único que era ya especializado, aunque todavía no titulado en ese punto. Y aún así, pues sí te da una gran noción de qué es estar haciendo videojuegos profesionales o cómo trabajar profesionalmente con otros, ¿no? Saber que también, pues si tú te dedicas a la ingeniería de software o de videojuegos, tienes un plus en este tipo de ramas, porque realmente el que estudia amateur, aunque logró entrar a una empresa, le llevas algunos años de distancia en ese tipo de conocimiento. Obviamente, esto no quiere decir que tú eres mejor que el otro. A lo que me refiero es que tienes más herramientas para poder ayudar a los otros. Y más si quieres entrar a un área de lead, o sea, de líder, creo que esto te va a ayudar mucho a poder estructurar tus proyectos y a desarrollar de una forma más establecida, más profesional, y creo que pues ahí pudiéramos lograr pues bastantes cosas, ¿no? Entonces, sí, mi conclusión final es invitarlos a que puedan entrar a empresas que se dediquen a desarrollar videojuegos. Si quieren empezar con una empresa pequeña, háganlo. Vean cómo llevar un ritmo de trabajo, vean cuánto aguantan en trabajar. O sea, porque también eso es válido. Tal vez no aguantas un crunch time de Ubisoft o de una empresa grande, ¿no? Y eso es totalmente respetable. Actualmente me encuentro programando, pero lo hago para empresas más chicas que me pagan más de lo que ganaba antes, pero por menos esfuerzo, ¿no? Y ese es el chiste, ganar más haciendo menos, o bueno, lo veo así, ¿no? Ya luego otros pueden poner ahí que pues puede estar cambiando y no, yo lo quiero hacer porque quiero hacerlo por el amor del arte, ¿no? Pero cuando ya empiezas a tener responsabilidades y ese tipo de cosas te vas a dar cuenta que pues cambia un poco, ¿no? También esto es un poco retrospectiva a lo que me gustaría hacer el próximo año, hablando sobre los otros trabajos que voy a estar desempeñando. Actualmente, solamente para ser contextual, me dedico a ser especialista en contenidos en desarrollo de videojuegos. Ahorita soy especialista que crea contenido para seniors en Unreal Engine 5, Unity y C++. Entonces, puedo darme cuenta de cómo se está manejando la industria ahorita y también qué es lo que busca la industria, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como programadores, como estudiantes? Y qué es lo que están buscando las empresas de esos estudiantes. Entonces, pues sí, es una retrospectiva que me está gustando. Puedo decir que ese trabajo me abrió las puertas y también los ojos sobre qué quería hacer. Y también me ayudó bastante a saber cómo es que quería llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, si tú estás buscando una empresa de este estilo, te la recomiendo. Creo que es la mejor forma de encontrarlo y encontrar un camino hacia el desarrollo de videojuegos que a ti te guste. Entonces, pues sí, por el día de hoy creo que eso es todo. No me voy sin antes comentarles que, como siempre, me gusta estar hablando de desarrollo de videojuegos, me gusta estar hablando sobre algunos tutoriales. Si se dan cuenta, ahí en el canal de YouTube, Roberto Charretón, me encuentro haciendo pues algunos videos especializados de desarrollo de videojuegos, tutoriales especializados, también algunas pláticas en este podcast. Y también, pues como siempre, la puerta está abierta para que se suscriban. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tipo de prácticas, de estar hablando sobre experiencias del desarrollo de videojuegos. Y si en algún momento gustan estar o participar en este podcast, éntrenle. Están 100% invitados a que platiquemos sobre el desarrollo de videojuegos y tu experiencia en el medio. Y así podemos enseñarle a los demás qué es lo que podemos mejorar de la industria, ¿no? Un gustazo a Chucho, como siempre, fiel seguidor de los streams. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana posiblemente. Y pues nada, bandita, espero que les haya gustado lo que estuvimos hablando el día de hoy. Yo me la pasé bien, fue un stream de una media hora, 40 minutos. Y pues nada, espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, banda. Bye bye.